es el hermano Jesús Benigno Pérez González. Comenzó su ministerio en 1999. Ha sido obispo en 2 ocasiones distrital y está actualmente en la mesa directiva nacional, fungiendo como secretario de Misiones Internacionales. El día de hoy tuve la oportunidad de hablar con él aquí en los Aleluyas Podcast. ¿Qué le gusta a usted, hermano? ¿Qué prefiere más? ¿El frío o el calor? El frío. ¿Por qué el frío? El frío. Porque el frío, cuando te pones en actividad, puedes manejarlo. Okay. Pero el calor, hagas lo que hagas, o sea, necesitas estar en un lugar refrigerado. Se requiere un poquito más de otras cuestiones artificiales para minorarlo. Y el frío no. El frío te pones en actividad y lo puedes manejar tú, pues. Ok, y ahorita que me acaba de comentar esto, ya dice que usted ya no come harinas. Sí. Pero cuando va a los tacos, sí. ¿Qué es lo que pide normalmente? No, pues igual, o sea, el taco, le quito la tortilla y me como la carne con la verdura y eso. No. Así, sí, nomás la tortilla, sí. Wow. Nomás la tortilla, o por ejemplo, ya me ha tocado en algunos aeropuertos que la hamburguesa, pero con hoja de lechuga en lugar de pan. ¿Sí? Wow, pero ¿prefiere más la adobada o la carne asada? No, la carne asada. La carne asada. La carne asada. Todo lo que ya sea condimento y que esté procesado, tampoco no puedo. Por ejemplo, el chorizo y esas cosas ya, tampoco. Híjoles, ok. Pues bueno, hermano, paz de Cristo. Amén, hijo. Por ahí se empieza, ¿no? Pero esto lo hago más que nada pues para ir rompiendo el hielo. Sí. Ya ve que lo está esto. Pues bueno, estamos muy contentos y es un privilegio para mí enorme estar aquí con nuestro hermano. Para los que no lo conocen, hermano, sí. No sé si se quiera presentar. Sí, hermano Jesús Benigno Pérez González, para servirle, secretario de Misiones Internacionales de la Iglesia Apostólica. Wow, perfecto, ¿no? Increíble. Ok, hermano, pues a lo mejor ya ha visto algún capítulo o algún video de nosotros. Bueno, ¿qué hemos hecho? El que le hicieron al hermano Félix. Hermano Félix. Sí. Perfecto. Como sabrá, pues se llama Los Aleluyas. Y yo le tengo una pregunta para comenzar. ¿Qué opina, hermano, acerca de los Aleluyas? No, pues que somos la luz del mundo, la sal de la tierra y el pueblo escogido por Dios para dar a conocer su palabra, su evangelio y el plan de vida que Él tiene para nosotros como seres humanos. Sí. Y usted, hermano, ¿cómo se siente de ser aleluya? Bendecido, privilegiado. La Biblia dice que mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Entonces somos bendecidos. No es de cualquiera, la verdad. No es de cualquiera, porque no es de todos el creer, y que nosotros de alguna manera la palabra haya llegado a nuestras vidas y nosotros seamos de ese pueblo que ha creído y que ha recibido, no cualquiera, porque incluso la Biblia también dice que el señorío de Cristo no se recibe de forma natural, sino por medio del Espíritu. Entonces, qué bendición que nosotros hayamos podido tener esa conexión con el Espíritu y hayamos podido ser escogidos para salvación. Oh, qué hermoso. ¿Y cómo comienza, hermano, esto de ser aleluya? ¿Cómo comenzó? ¿Es hijo de algún cristiano? No, yo no. Yo vengo de fuera, yo no nací en la iglesia, okay. Pero sí llegué muy joven. Yo me bauticé de 15 años. Mi primer contacto con la iglesia fue a la edad de 6, 7 años, por unos hermanos que, gracias a Dios, no he perdido el contacto con ellos. Unos hermanos muy lindos para mí, están aquí en Estados Unidos, por ahí en el área de California. Son los hermanos Zamorano Gómez, hermano Toño y hermana Marta. Ellos tenían un grupo familiar en su casa. Y entonces, por una enfermedad de mi madre, una enfermedad, pues ya terminal, le invitaron a ir a ese grupo familiar. Ahí oraron por ella, Dios la sanó. Okay. Ella perdió el contacto con la iglesia, pero yo seguí yendo porque los hermanos me dispensaban mucha atención, aunque yo era un niño, me ponían a leer la Biblia y luego me endulzaban el oído diciendo qué bonito lees y qué bonito lees. Entonces para mí cada día, cada semana que se hacía el grupo familiar era una bendición el regresar, porque ellos me ponían atención. Posteriormente ellos son llamados al pastorado, se van y yo pierdo el contacto con la iglesia y yo tuve, aquí donde me ven, padecí de una adolescencia depresiva. Entonces, en mi adolescencia depresiva, gracias a Dios,
pues no había la facilidad de las drogas que hay ahora en este tiempo, no había la diversidad que hay en este tiempo de droga. Entonces a mí me dio por buscar a Dios y lo hice en la iglesia católica. En la católica. Hice la primera comunión ya grande, fui acólito, ¿Qué es eso? como ayudante del sacerdote en las misas. El que le lleva el vino de consagrar, el que le ayuda con las hostias, el que le ayuda con las lecturas del evangelio. Todo eso yo me tocó hacerlo y tuve también la intención de ingresar al seminario para ser sacerdote. O sea, ¿pudo usted haber sido sacerdote? Sí, pude haber sido sacerdote. Nada más que, gracias a Dios, en la preparatoria volví a tener contacto con la iglesia por un grupo de jóvenes que en la preparatoria, cada vez que tocaban el timbre, nos sentábamos en mesas así, no eran pupitres individuales, eran por mesas. Entonces, cada vez que tocaban el timbre, los jóvenes salían de sus diferentes salones y se reunían y platicaban de lo que habían vivido el fin de semana en la consagración, en el matutino, en el culto. Y a veces hasta cantaban coritos o eso en los pasillos de la preparatoria. Y entonces a mí me llamó la atención. Y luego la forma de vestir de las muchachas y todo. Y yo me acordé que de niño yo había ido a una iglesia así, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que fue el primer año yo los observé de lejos sin tener el contacto con ellos porque ninguno de ellos me tocó de compañero. Pero el segundo año, ya para el tercer semestre de la preparatoria, sí, en mi grupo tocó una joven de la iglesia que todavía vive, Vero Navarro se llama. Y entonces yo intencionalmente me senté en la misma mesa que ella para ver si ella me hablaba. Entonces no me habló, sino que en una ocasión ya cuando suena el timbre, le digo, oye, ¿y ustedes a qué se reúnen y todo? Y ese fue el medio como ella me dijo, ¿quieres? Vamos. Y entonces ya recuperé yo el contacto con la iglesia. O sea, estábamos en la tarde, algunas veces a escondidas de mis padres, saliendo de la escuela me iba yo a la iglesia, llegaba tarde a la casa, me costaba regañar. ¿Se iba de escondidas a la iglesia? Sí, hay todo un testimonio ahí. Y entonces, para ese tiempo, yo era líder del movimiento carismático en una de las parroquias de la iglesia católica. ¿Eso qué sería? No sé si les tocó a ustedes escuchar del movimiento de renovación carismática de los católicos, de los renovados, los católicos renovados. No, entonces, no me tocó. Ellos hablan en lenguas, ellos tienen encuentros, los modelos de encuentro que vienen de Colombia. Venía un sacerdote de Colombia que visitó México en algunas ocasiones y se hicieron encuentros en gimnasios con la juventud y sí, había jóvenes que recibían el Espíritu Santo. Pero de parte de la Iglesia Católica. De parte de la Iglesia Católica, sí. El movimiento de renovación carismática es un movimiento al interior de la Iglesia Católica, pero que lee la Biblia, que no cree mucho en los ídolos, que hablan en lenguas, tienen... Casi apostólicos. Pues no, en la cuestión carismática sí. En algunas manifestaciones pentecostales, pero no en todo lo demás. Entonces yo estaba de líder y algunas de las predicaciones y algunas de las enseñanzas y algunos de los cantos que yo oía, porque iba a escondidas de una monjita que era como la mentora del grupo, y yo iba a escondidas a la iglesia apostólica, y entonces algunos sermones y algunas enseñanzas yo se las daba a los jóvenes. Y algunos coros también que yo escuchaba en la iglesia apostólica, los cantábamos acá. ¿Cómo cuál? ¿Con cuál? Como por ejemplo Renuévame, que fue con el que el Señor me tocó a mí. Entonces yo lo traje acá y la monjita empezó a parar oreja. La monjita me dijo, oye, bueno, y qué bonita la enseñanza. ¿Y cómo la hiciste? ¿De dónde la sacaste? Oye, qué bonito el canto, el corito, ¿y de dónde lo agarraste? ¿Y con dónde lo oíste? Y entonces ya empezaron ellos a sospechar hasta que se dieron cuenta. Fueron a hablar con mis papás, se hizo ahí una situación. ¿Sus papás eran católicos también? Sí, mis papás eran católicos. De hecho, ellos eran católicos nominales nada más sin asistir. Ellos tuvieron que casarse y tuvieron que acercarse a la iglesia para que yo pudiera hacer la primera comunión. Entonces yo los metí al catolicismo cuando yo empecé a buscar a Dios por mi depresión. Entonces, cuando yo me voy de la iglesia católica,
pues ellos se molestaron conmigo porque nos dijeron, pues oye, pues tú nos metiste acá y nos vas a dejar embarcados y ahora te vas para allá. Y entonces sí hubo ahí un problemita. El hermano Eleazar Reyes, que era mi pastor en ese tiempo, por 3 ocasiones fue a pedir permiso porque yo era menor de edad, me bauticé de 15 años. Entonces fue a pedir permiso para bautizarme y 2 de esas veces lo corrieron. Ok, un pequeño paréntesis. Ahorita comentaba el hermano Eleazar Reyes. ¿En qué distrito usted estaba? ¿En qué lugar estaba usted? En el distrito de Nogales. Nogales, Nogales. Sonora. En Sonora. En Sonora, ok. Perfecto. En la primera iglesia de Caborca, que ahora tengo la bendición de pastorear. Una muy bonita iglesia a la que le mando saludos. ¿Ahí fue donde se bautizó? Ahí me bauticé y ahorita estoy pastoreando. No hay que adelantarnos tanto porque, ok. Entonces, sus papás le dicen, no, pues no se bautiza. No se bautiza, ¿no? O sea, no le dieron permiso. No me dieron permiso. El permiso que me dieron a mí mis padres fue bien curioso porque después de tanto insistirle, yo fui muy terco. Para muchas cosas he sido terco y sigo siendo, ¿no? En muchas cosas. Y para eso, pues yo fui terco. Okay. Entonces, el permiso que yo agarré para bautizarme fue que en una ocasión mis papás discutieron. Y mi mamá sacó el tema y dijo, ya ves tu hijo, ahí está terco con esto. Ya está grande, dijo mi papá, que haga lo que quiera. Así, ese fue el permiso. El permiso. Y entonces ya fui yo, le comenté al hermano Eleazar, pues mire, así estaban mis papás y mi papá dijo esto. Y el hermano no fue a investigar, me bautizó y así, gracias a Dios. Pero fue a escondidas, mucho tiempo yo fui a escondidas, me costó trabajo orar públicamente en mi casa, me costó trabajo muchas cosas. Que yo ahora veo que muchos jóvenes, hijos de hermanos, las tienen en bandeja de plata y no las aprovechan. Y entonces para mí, el poder tener cantos en la casa, el poder tener predicaciones, yo lo he dicho en algunos foros, cuando yo llegué a la iglesia, en esta región del noroeste, todavía, gracias a Dios, conservamos algunas de las cosas que se han perdido mucho en la iglesia con respecto a la santidad. Sí. Cuando yo llegué a la iglesia, todo era pecado en la iglesia. Todo era pecado. ¿Cómo que era? Pues la radio, la televisión, la música mundana, ir al circo, ir al cine, todas esas cosas eran pecado. Entonces, lo único que nosotros podíamos escuchar eran alabanzas, eran predicaciones, eran testimonios. Me acuerdo que teníamos el ministerio de la piratería, ¿no? Porque copiábamos los cassettes. A los muchachos ahora no van a conocer los cassettes, pero en ese tiempo le metíamos unos papelitos a los cassettes y poníamos 2 grabadoras de frente y grabábamos, pasábamos los testimonios, las predicaciones, y era todo lo que se oía pirateando en las casas. Predicaciones. Sí, pero era todo lo que se oía en la casa. Okay. Nuestras casas estaban llenas de alabanza, llenas de testimonios, llenas de predicaciones. Bueno, la casa de los hermanos, la mía no. No se podía. No, en la mía no. Entonces, pues me costó mucho trabajo, muchas cosas, en su tiempo, en su momento, pero bueno, adelantándome un poquito, después tuve yo la bendición, ya siendo pastor, de bautizar a mi madre, de orar por ella en 3 ocasiones, que el Señor la levantó de la muerte, después se bautiza mi hermana, y así, gracias a Dios, Dios ha estado cumpliendo sus promesas en todos los sentidos. Entonces, no, pues es bendecido de ser hijo de Dios y que el Señor me haya llamado. Y como les decía, pues yo no nací en la iglesia, pero me bauticé de 15 años de edad, casi 16. Así que tengo casi toda mi vida en la iglesia. Wow, entonces el proceso sí estuvo muy... O sea, a los 15 años se bautiza. A los 15. O sea, toda su juventud, a partir de ahí fue muy complicada en casa, entonces, ¿no? ¿El cristianismo? Sí, porque se metió un conflicto religioso a la casa. Okay. Se metió un conflicto religioso a la casa. Y aquí a lo mejor me meto un poquito, pero cuando usted... ¿No fue hasta que usted fue pastor o hasta qué punto fue cuando como que lo aceptaron, por así decirlo? ¿Cómo fue ese? ¿O nunca? No, sí se dio, pero no fue hasta que yo fui pastor. No fue... Mis papás se acostumbraron al nuevo yo. Y luego, por otro lado, también fue muy importante el testimonio, porque ellos vieron que yo cambié para bien. Okay. Ellos vieron que yo, al principio, ellos pensaron que era un capricho. De hecho, ahí hay también algo que decir, y tengo que decirlo así con mucha honestidad. El sacerdote al que yo le ayudaba en la iglesia católica fue un elemento importante para que mis padres me toleraran. Porque
Cuando yo tomo la decisión, ellos van y me acusan con el sacerdote, padre Luis Valencia Núñez, de ahí de Caborca. Y ya dijimos el nombre. Y sí, y él les él ya murió. Okay. Y él les dice a mis papás, déjenlo, con las mismas palabras de los sacerdotes en el tiempo de Pablo, que ellos decían, si es de Dios, a lo mejor nos encontramos peleando con Dios, y si es un capricho, se le va a pasar, les dijo el sacerdote. Así les dijo. Entonces, él mismo les dijo, déjenlo. Después yo me entero de otras cosas con respecto al sacerdote, pero de que él frecuentaba a un pastor de nuestra iglesia y cantaba y él escuchaba y no, después no nomás me ayuda a mí, a otro hermano de la iglesia al que yo le di estudios, él mismo le dijo, a un grupo de hermanas que antes eran de un grupo de mujeres católicas, él les dijo en una ocasión que estaban discutiendo, si quieren ser cristianas de veras, la iglesia ahí en la primera iglesia de Cabor, que está por la 10 y la N, él le dijo, si quieren ser cristianas de veras, váyanse a la 10 y la N. ¡Vámonos! El sacerdote. Entonces, hay muchas cosas en las que yo pude ver la ayuda de Dios, pero el testimonio para mis padres, el que yo les ayudara, el que yo cambiara, el que yo cumpliera con todo lo que ellos me pedían en casa, tuviera buenas calificaciones en la escuela y todavía me diera tiempo para ir a la iglesia y todo eso. Su testimonio habló por usted. Sí, así es. Así es. Al punto que después, como te digo, bauticé a mi mamá, mi papá, llegaban los testigos de Jehová o llegaban otros y él decía, nosotros somos apostólicos, decía. Y entonces él defendía, mandaba el diezmo, aunque no iba, cosas así. O sea, diezmaba. Sí, Vamos. cosas así que yo miré el favor y la gracia de Dios en mis padres. Ok, entonces su proceso ministerial cuando usted comienza, cuando lo ordenan al diaconado, en cuestión familiar, ya empezaba como a cambiar todo entonces, ¿no? Sí, ya era a favor. Sí, ya era a favor y luego aparte, pues nosotros sabemos que para el diaconado pues se requiere la mayoría de edad. Entonces yo ya era mayor de edad, ya no se necesitaba el permiso de mis papás. Ahí fue otro tema, porque cuando yo empiezo el ministerio, pues yo estudié, tengo mi carrera profesional. Ok. Y entonces cuando yo termino mi carrera y estoy ya dedicado al ministerio, mi papá sí se sintió mal porque él dice, qué desperdicio, hijo. O sea, tanto quemarte las pestañas para no dedicarte a tu profesión y dedicarte a ser predicador. Así dijo. Pero después tuve la bendición, antes que mi papá muriera, tenerlo visitando mi congregación y que él dijera, orgulloso, él es mi hijo. O sea, el predicador, el pastor es mi hijo. Que lo dijera así con orgullo, pues. Entonces, pero sí, pues todo fue un proceso. Todo fue un proceso. No, hermano, es que a lo mejor es algo muy, muy corto decir eso, pero son muchas experiencias hablando en ese mismo momento. Sí. Yo creo que es que no sé cómo, o sea, es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Muy, muy bonita, muy bonita. Y ya wow, es que es algo muy, Dios mío, yo creo que los ministerios siempre tienen algo detrás, ¿no? Porque nosotros vemos, a los que nos están viendo, nosotros vemos, pues el hermano, ¿no? Pero es que es toda una historia que habla. Sí. La gente me dice, es que el hermano, pues los hermanos, los pastores, los ministros, los que están en los lugares ahí de obispos, pues están ahí nomás, pero no conocen. ¿Cómo se llega? Es como lo que vemos ahora, ¿no? Que mucha gente, nosotros la vemos en ciertas posiciones, en ciertos lugares, pero no conocemos el trayecto que ellos han recorrido para llegar ahí. Y así ha sido. Pero, o sea, yo no me quejo, ni me victimizo, ni me autocompadezco. Al contrario, he sido muy bendecido. He visto la mano de Dios, he sentido el respaldo de Dios. En todas las cosas yo he visto que Dios es fiel. Dios es fiel. Ok, y antes de entrar a su pastorado, ¿cómo conoció a su esposa? Buen tema. Ahí en la primera iglesia, nada más que es todo un tema, porque yo le llevo a mi esposa casi 6 años de
de diferencia, ¿no? Yo soy mayor 6 años. Entonces, haz de cuenta que yo fui encargado de adolescentes, siendo ya joven. Ella estaba en la secundaria y yo estaba entrando a la universidad. Nomás para que se den una idea, ¿no? Ay, Dios. Ok. Y entonces, pues ahí se fue dando una amistad primero, una amistad, y hasta que pues ya llegó el momento en que empezamos la relación de noviazgo. Ok. Sí. Y algo, hermano, bueno, no quisiera, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Sí. Ahorita que venía su esposa y usted, noté que la hermana está, pues tiene una discapacidad. Tiene una discapacidad. Una discapacidad, me parece que, no conozco bien cuál sea en sí el diagnóstico. Es parte bueno, ella tiene sección medular a la altura de la tercera vértebra lumbar, Okay. a raíz de un accidente que tuvimos precisamente siendo novios. Yo era ayuda ministerial ahí en la primera iglesia de Caborca y fui comisionado por mi pastor para suplir a un pastor que estaba enfermo. Okay. Entonces, con nosotros viajaban la esposa del pastor y un hijo del pastor y fuimos a atender la congregación y cuando veníamos de regreso tuvimos el accidente. Ese accidente pues a nosotros nos cambió todo, ¿no? Nos cambió todo. Mi esposa queda desde ahí discapacitada y pues los planes sí eran casarnos, pero hasta que yo terminara la carrera y pues ya tuviera yo unos 25 años, estuviera más establecido. Mi esposa vivía pues en una casita muy, muy reducida. Cuando ya se da la situación, ella tenía 16, casi 17 años. Entonces, y yo tenía 20. Entonces, cuando ya se da la situación, pues tomamos la decisión de casarnos, aunque yo estaba a mitad de la carrera y todo. Es todo un... Y médicamente no hay nada que hacer. Ella, según la ciencia médica, no va a poder volver a caminar, pero también según la ciencia médica no íbamos a poder tener hijos. Y gracias a Dios tenemos 4 hijos ya y 3 nietos. Entonces, y parto normal, y bueno, un montón de cosas también que puedo darles testimonio que Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido fiel con nosotros. Pues ustedes lo vieron ahorita, ella es mi compañera en el ministerio, yo no he llegado aquí solo, ella ha estado conmigo, es una mujer de oración, es el amor de mi vida. No me casé con ella por culpa. Cuando nosotros tuvimos el accidente, mis papás, los papás de ella misma, porque así nos casamos. Nosotros tenemos pues las fotos, el video de la boda. Ella entra en silla de ruedas y yo la saco en los brazos cuando salimos de ahí del templo y hemos sido muy felices, somos plenos, gracias a Dios, en Cristo. Estamos esperando un milagro que nosotros hemos ido viendo progresivamente, porque cuando nosotros nos casamos, pues pasó 1 año y no teníamos hijos, 2 años y no teníamos hijos. Y a un médico nos dijo que no, el diagnóstico era que no íbamos a poder tener hijos. Entonces nosotros nos pusimos en ayuno y en oración y el Señor nos contestó a los 3 meses. A los 3 meses sale embarazada mi esposa y el médico que nos había dicho que no iban a poder tener hijos nos regañó porque dice, eres un inconsciente, pues estás poniendo en riesgo la vida de tu esposa. Oiga, pero usted nos dijo que no íbamos a poder tener hijos, le digo. Y entonces, pues sí es cierto, dice, bueno, y entonces ya habló de un embarazo de alto riesgo, pero nosotros miramos la mano de Dios en todo el embarazo. Él le fue... De estarla revisando cada semana, después era cada 15 días, después cada 3 semanas, después cada mes como una mujer normal. Lo que sí nos dijo, no se van a escapar es de que sea cesárea. Pero hasta en eso se escapó mi esposa porque cuando se le rompe la fuente con mi primer hijo, Abisaí, no había ni ginecólogo ni anestesiólogo que la atendiera. Vámonos. Y entonces
Cuando ella llega, pues ya llega con la fuente rota y el anestesiólogo no llega y el ginecólogo sí, entonces se ven en el apuro y el ginecólogo dice, mija, te vamos a empujar y tú vas a empujar y así, en 10 minutos, parto normal, gracias a Dios. Entonces ahí hemos visto la mano de Dios y ya después de él pues se vinieron otras 3 bendiciones, gracias a Dios y pues, ¿qué puedo decir? Que estamos agradecidos con el Señor. Ok. Muy agradecidos con el Wow. Señor. Ok, entonces, cuando usted tiene a sus hijos y todo, ¿ya usted era pastor? ¿O todavía no era pastor? Sí, ya éramos pastores, Ya eran éramos pastores. Nosotros duramos, después de que nos casamos, duramos un año nada más, congregándonos ahí en la primera iglesia de Caborca, y de ahí recibimos la invitación para irnos a abrir o a trabajar en el campo evangelístico de Imuri, Sonora. Ahí en Imuri, Sonora empezamos nosotros. Bueno, yo había empezado en cultos de barrio en lo que es la cuarta iglesia de Caborca ahorita. Okay. Y cuando se dio el accidente, pues ya se interrumpió eso. Y después del accidente y que nos casamos al año, nos mandan a Imuris. Empezamos el 99, enero del 99. Ok, ahí empieza. Entonces, ahí es cuando comienza su pastorado y empieza a trabajar. Sí. ¿Ya tenía ahí cuántos hijos ya tenía ahí? No teníamos. Ahí no tenía. No teníamos. Ok. No teníamos. Entonces ya fue cuando... Nos casamos en 97 Okay. y el primer hijo nació el 2000. Ah, ok. Un año después. 3 años después de casado, un año después del ministerio. Después del ministerio. Ok, bien. Y de ahí, hermano, ¿cómo comienza, hermano, su trabajo? Porque también escuché, no quiero equivocarme. A ver. Bueno, ¿cómo comienza su trabajo antes de ser ahora secretario de misiones? Bueno, miren, yo llegué de fuera en la iglesia. Para mí la cuestión del ministerio, yo lo he dicho así y Dios me ha ido empujando. Las circunstancias, las cosas, Dios me ha ido empujando. Cuando a mí el pastor habla conmigo para iniciarme al diaconado, yo pensé que ser diácono, como había otros jóvenes, tengo que decirlo, la generación de jóvenes a la que yo pertenecí, la mayoría salimos pastores, esposas de pastor, una buena parte de los jóvenes que salimos de ahí de Caborca, hemos estado en liderazgos, ocupando liderazgos en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Pero yo miraba el mover que se daba y cuando a mí me llaman para ser diácono, yo pensé que era pues para ayudarle al pastor ahí, para sentarme en la plataforma, ponerme corbata y eso. Nunca pensé yo en las implicaciones de trabajar en el ministerio, de salir al ministerio. Entonces, cuando yo ya entro al diaconado, pues todo bien, ¿no? Ya me llaman para algunos liderazgos, maestros, líder de jóvenes, coordinador de adolescentes en el distrito y otras cosas así. Pero nunca por mi mente pasaba el ministerio. Yo quería estudiar medicina, mis papás no me dejaron salir porque tenía que salir de casa. Y entonces como premio de consolación estudié leyes. Soy licenciado en Derecho. Ok. Y pues ya después entendí que era un plan de Dios, un propósito de Dios. Pero mi idea entonces era enquistarme en el Poder Judicial, e ir haciendo carrera y llegar hasta magistrado. Esa era mi idea. Nunca por mi mente estaba ser pastor, la verdad. Así. Yo pudiera decirles que Dios me habló y que no, o sea, no estaba en mi mente eso. De hecho, a mí me ofrecieron 2 o 3 ocasiones y yo rechacé 2 propuestas para irme a pastorear. Entonces, ya en la tercera ocasión, ya casado, me ofrecen Imuris, me dan 3 días para pensarlo. En esos 3 días que me dan para pensarlo, en el juzgado civil donde yo estaba de meritorio, el juez me dice, Benny, esta semana llegan 2 bases, una de secretario escribiente y otra de secretario de acuerdos, y yo quiero que tú seas el secretario de acuerdos, te va a llegar la base. Pero al mismo tiempo que me están ofreciendo irme de evangelista, llego y le digo a mi esposa emocionado, pero ella ya sabía que me estaban llamando para ser evangelista. Y él me dice, ¿tú crees que es casualidad que cuando te están
la estás pensando para irte de evangelista. ¿Crees tú que es casualidad que al mismo tiempo te ofrezcan la base allá? Claro que no. Es el diablo, me dice. Es el diablo. Es que Dios tiene algo más grande para ti acá. Y te quiere entretener acá. Dios tiene algo más grande para nosotros acá. Dice. Y entonces dije que no a la base en el juzgado civil y dije que sí al ministerio. Y así empezamos. Y ya de ahí pues se fueron dando. Ya estando en la pastoral, pues fui director distrital de señores, fui coordinador de educación cristiana, de evangelismo, de asistencia social, de misiones. No más de señoras, no. No. Pero de jóvenes. Fue lo que faltó, ¿no? De jóvenes, de señores, de todas las coordinaciones fui. Y luego ya después, también fui evangelista. Me invitaban a predicar en campañas, me invitaban a predicar en congresos y todo eso. Y hasta que por ahí en una de las convenciones, aquí en Tijuana, el 2010, quedé electo administrador del distrito. Administrador del distrito, y de ahí se acabaron las invitaciones a salir a predicar, porque como que la gente cree que cuando uno está en lo administrativo, como que se vuela la paloma y se para el sopilote, y no. A ver, eso ¿qué significa? Porque a veces lo administrativo te quita tiempo para lo espiritual, y no debe ser así. Jamás, yo soy de las personas que pienso que jamás, por ninguna causa, debes cambiar el altar por el escritorio. El altar es primero, la devoción es primero, y lo demás son accesorios. La intimidad, la relación con el Señor es de donde se desprende todo lo demás. Entonces, así fui. Después de ser administrador, pues ya quedé 2 veces obispo en el distrito de Nogales. Estuvo 8 años. El mejor distrito de la Iglesia Apostólica, el más bendecido, el más bonito, y ya de ahí pues para secretario de misiones. Pero sí tengo que decir, ¿verdad? Y tengo que agradecer a hermanos como el hermano Félix Gagiola, que en su momento pues vieron en nosotros la posibilidad de ayudarles en la Secretaría General, al hermano Salvador Sánchez, que también nos dio la posibilidad de ayudarle en la Secretaría de Misiones y en la de Asistencia Social, y eso nos permitió pues hacer recorridos, ser conocidos, y después que la gente, los pastores pudieran poner su vista en nosotros para este nivel de liderazgo, ¿no? Ok, y hermano, esto es una duda que tengo referente a su llamado. Usted fue obispo, dos periodos. 2 periodos. ¿Cómo fue, hermano, el ser obispo? O sea, ya ahorita que ya ha pasado tiempo, ahorita sé que está trabajando también en la Nacional. ¿Cómo fue ser obispo en ese tiempo? Para mí fue una bendición. Yo cada nuevo nivel de responsabilidad, yo lo veo y lo recibo como un privilegio honroso. Y fue una bendición poder aportar lo que a mí me toca, lo que a mí me tocó, con mis fortalezas, con mis debilidades. Para mí fue una bendición servir a Dios y servir a mi distrito y aportar en algo, en el liderazgo, en la formación en los procesos educativos, en la formación de ministros, porque en todo eso un obispo conduce, en todo eso un obispo es factor, es gestor, es colaborador de la directiva general en ese sentido, en lo administrativo, poder ayudar a administrar los recursos, a extender el reino, a expandir el distrito. Fue un tiempo para mí muy bonito y muy satisfactorio también, de visitar las congregaciones, las familias pastorales, atender algunas necesidades de ellos. Es una oportunidad muy preciosa de servir a Dios en los hermanos, de servir a Dios en las familias pastorales. Es muy bonito, la verdad. Una muy bonita experiencia haber estado esos 8 años. Sí. Entonces, como obispo. Y ahora, hermano, que es secretario de misiones,
¿cómo puede usted describir el trabajo que significa hacer ahorita lo que usted está haciendo? O sea, porque para mí, por ejemplo, si me preguntan, no, pues yo creo que tiene que encargarse quizá pues de los hermanos que están de misioneros, Sí. que tiene que estar, pero ¿qué es lo que realmente es lo que ustedes hacen prácticamente? Miren, les voy a platicar algo que yo lo considero una grande bendición de nuestra iglesia. Es la generosidad. Para mí, después de Dios, del regalo de la salvación que Él nos ha hecho, no hay cosa más bonita que la iglesia, que es el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y nuestra iglesia es una iglesia muy generosa, muy bendecida. A mí de joven me tocó trabajar para el EVAMI. A mí de joven me tocó cooperar para el EVAMI. Hacíamos tortas, hacíamos varias cosas para juntar la ofrenda EVAMI. Tengo la bendición ahora de recibir una parte, porque tengo que aclararles que la Secretaría de Misiones no se queda con el 100% del EVAMI. Sí quisiéramos, pero no. Se reparte con evangelización. Por eso se llama Evangelización y misiones. Okay. Entonces, el 50% es de evangelización y el 50% es de misiones. Pero ahora yo tengo el privilegio de administrar la generosidad de nuestra iglesia en México, que quiero decirle, México no es una potencia mundial económica y nuestra iglesia, la iglesia apostólica, no es tampoco una plataforma prolífica de envío misionero. Pero la bendición que tenemos es que no nos hemos esperado a ser potencia económica ni a ser tampoco una plataforma prolífica de envío misionero. A nuestra iglesia Dios la ha ido impulsando y la ha ido metiendo de manera accidental o improvisada al campo misionero, las primeras, ¿no? Ahorita ya los esfuerzos están más organizados, gracias a Dios, y gracias también a quienes me antecedieron en la Secretaría de Misiones, hombres de Dios, siervos de Dios, con mucha visión, porque se ha ido perfeccionando, se ha ido organizando mejor la estrategia misionera de nuestra iglesia. Entonces, pero fue por una carta que llega acá en Estados Unidos a un seminario y la escucha uno de nuestros directivos y entonces se organiza y se coordina un esfuerzo para ir a Nicaragua, Guatemala y El Salvador, donde ahorita nosotros, gracias a Dios, pues ya tenemos 3 iglesias hijas producto del esfuerzo de la Iglesia de México. Y las 3 organizadas con su mesa directiva y con distritos y con más de 50,000 hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo. Le estoy hablando de hace 76 años, ese primer esfuerzo. Fíjese que hay algo que no, por ejemplo, yo ese dato yo no lo sabía. O sea, ese dato yo no lo sabía, se me hace, creo yo que son cosas que se tienen que casi gritar, yo digo, sí, porque son cosas impresionantes. Sí, así y es. Hermano, entonces, ¿cuántas iglesias, en qué tantos países estamos? Ahorita estamos presentes en 33 países, incluyendo México, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, donde la iglesia ya está organizada. Pero aparte de esos 5 países, estamos en 28 más, gracias a Dios. 28 países más, con 72 proyectos misioneros enviados y sostenidos desde México y Estados Unidos. Y reitero, yo quiero agradecer mucho a hombres que me antecedieron en la Secretaría de Misiones, a mesas directivas anteriores que impulsaron el proyecto misionero, porque hasta el 2010 eran solamente 17 proyectos misioneros los que teníamos, pero se puso la meta de 100 misioneros o en 100 países para el 2014, que iba a ser el centenario de la iglesia, y eso amplió un poquito más. No se alcanzó la meta porque la verdad es que es una meta muy ambiciosa. Se tienen que traspasar barreras de idioma, se tienen que buscar cuestiones migratorias. La iglesia, para establecerse en cada país, tiene que establecerse legalmente y hay requisitos. O sea, son muchas cosas. No es nomás irse y vamos a empezar a predicar. No es nada más eso. No. Así como aquí en México está reglamentado las iglesias, también en los otros países. Sí. Entonces, todo eso es una barrera. Por eso les decía que yo amo a la iglesia apostólica por su generosidad. Somos una iglesia de visión y de clase mundial. No hay en México otra iglesia que tenga los esfuerzos misioneros que tenemos nosotros, desde México.
desde México. O sea, esa es la iglesia que somos. Nos falta mucho, pero no es poco lo que ha hecho la iglesia en ese nivel. No es poco. Es increíble. ¿No? Es bastante bueno. Ahorita recordando un poquito la plática que tenía con mi hermano Félix, me decía que él cuando tenía que ir a República Dominicana tenía que estar cierto tiempo y luego se tenía que regresar. Ajá. O sea, ahorita hay, yo creo que me imagino los misioneros que están, a lo mejor algunos están batallando quizá con lo mismo, a lo mejor algunos están con algunas otras cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido manejar esas situaciones, hermano? Pues me ha ayudado mucho a mí la cuestión de que soy abogado. Okay. Y entiendo los trámites, entiendo los procesos. Estamos contratando gente profesional de esos países, estamos recuperando propiedades, estamos recuperando personerías jurídicas, estamos comprando terrenos, regularizando, estamos ayudando en el trámite migratorio. Todo va caminando. Gracias a Dios no tenemos ninguna contingencia migratoria ni legal ahorita. Okay. Todo va caminando bien, gracias a Dios. Todo va caminando bien. Eso es algo muy increíble, el sistema, porque es un sistema, ¿no? Que tiene la Iglesia Apostólica que ha estado aprendiendo, ¿no? Claro. O sea, porque no ha sido como que, aquí tienen los manuales de las iglesias para cuando empiecen con las cosas misioneras, ¿no? O sea, es algo que se ha estado aprendiendo, ¿no? Porque usted dice que fue como por accidente casi, ¿no? El primer esfuerzo sí, pero ya después nos hemos ido organizando. Por eso yo les digo, o sea, quienes nos antecedieron en esto, hermanos, a veces nosotros lo vemos y lo escuchamos como una ocurrencia, pero miren, por ejemplo, lo de los 100 proyectos misioneros para el 2014, alguien lo pudo haber visto como una ocurrencia, pero nos bendijo a la iglesia porque se multiplicaron los proyectos misioneros y se elevó la conciencia misionera de la iglesia también. Entonces yo bendigo a Dios por el esfuerzo que en ese tiempo hizo nuestro hermano Eleazar Reyes Rodríguez, nuestro hermano Víctor López, nuestro hermano Jesús Ramos Santos, nuestro hermano Salvador Sánchez Landeros, los obispos que tuvieron su tiempo en ese momento, la Secretaría de Misiones ahora con una agencia misionera, que no es una ocurrencia, se necesitan para hacer convenios en lugares donde no tiene presencia la iglesia y poder entrar. Hacemos por medio de la agencia misionera apostólica, hacemos convenios con otras agencias misioneras de otros países para que reciban a nuestros obreros. La escuela de misiones tampoco es una ocurrencia. O sea, como está organizada la agencia misionera y la escuela, no son ocurrencias. Estamos organizando los esfuerzos para tener mejores resultados. Entonces no son ocurrencias, son esfuerzos organizados de la iglesia en estrategia para tener mejores resultados. Ok, y ya para tratar de ir culminando con todo este tema, hermano, porque hay dos preguntas que le quería hacer, que me gustaría que me respondiera. La primera, el lema que tiene la mesa directiva, la que está ahorita, es así como Jesús. Uh-huh. Cuando el hermano, bueno, no sé quién fue el de la idea tal cual o cómo surgió. Entre todos. ¿Cómo fue eso, hermano? ¿Cómo fue todos? Así como Jesús? Bueno, miren, a nosotros como directiva se nos delegó el organizar un proyecto en base a 4 líneas de acción que surgieron de un congreso donde el que se estudia, se vierte la administración pasada. Entonces, de ahí surge pues la idea del sistema de discipulado y entre todos, porque no es exclusivamente de una persona ni de dos, es de toda la mesa directiva, todos platicamos, entre todos pusimos el texto, el lema y la dirección. Y como estábamos hablando de sistema de discipulado, el discipulado dentro de nuestro contexto religioso es uno de los temas que si tú vas a una librería o vas al internet y buscas material digital, el discipulado es uno de los temas más favoritos y hay muchos discipulados. Entonces, ¿cómo enfatizar nosotros o en qué discipulado enfatizar? Pues en el de Jesús. Por eso, así como Jesús. Es el discipulado así como Jesús. Es pensar así como Jesús. Es hacer así como Jesús. Es amar así como Jesús. Es orar así como Jesús. Es administrar así como Jesús. Es hacer las cosas así como Jesús. Wow. Así es. No, bueno, mire, ahorita yo estoy estudiando mercadotecnia. Estoy todavía preparándome. Y cuando me tocó escuchar lo del lema,
dije yo, wow. O sea, está muy... Yo, o sea, mi punto de vista como mercadólogo lo dije, está muy bien. O sea, es algo que para mí en las anteriores administraciones que me tocó escuchar, obviamente muy buenas, pero esta en especial dije, está... Y luego ya cuando empezaron a llegar los manuales, el contenido y todo, dije, está muy... Porque pues sí, Enfocado. O sea, muy enfocado y tiene que ser así como Jesús. Así es. Y se me hizo muy impresionante al momento de escuchar. Sencillo, pero enfocado, dirigido. Totalmente, o sea, bien, súper genial, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto desde que comenzaron a ahorita aquí, cómo han visto esta visión que han proyectado? ¿Cómo la han visto? En un crecimiento progresivo. Tal vez no en el porcentaje de involucramiento que nosotros quisiéramos, pero sí en un avance progresivo. Y entendemos, la iglesia es muy diversa, en medio de la unidad hay pluralidad también, y se tiene que respetar eso. Sí. Entonces, tenemos que hacer esto, pues, así como Jesús, ¿verdad? Totalmente. Conduciendo, convenciendo y dejando que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. Nosotros nada más tratando de elevar la conciencia, de empapar, de enfocar, de redireccionar para que podamos ser más efectivos y que los recursos humanos, materiales, espirituales y económicos sean más misionológicos. Correcto. Más eficientes. Sí, y algo que también notaba cuando nos daban las clases, porque también yo pasé por IBIT. Todavía estoy en IBIT, pero porque venían los números de crecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando empezaron los de las células, ¿no? Porque ahí creo que empezó un montón el crecimiento, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo que llegué a escuchar comentarios como de que ok, llegaban, se bautizaban, pero no había ese proceso de discipulado. Y sí, se iba. Sí. Y es algo que por eso le digo yo, cuando escucho el nuevo, la visión y todo, así como Jesús y cómo se tiene que discipular, o sea, dije, esto está muy bien, porque es real, o sea, a veces, bueno, lo voy a decir yo porque, Sí. o sea, a veces se bautiza mucho, pero ¿dónde están? Sí, y es que nuestro problema es que tenemos bien afinada la estrategia para ganar. Y siempre proyectamos ganar. Ganar es bautizar, pero nunca proyectamos un porcentaje de consolidación, de retención. Y nuestro talón de Aquiles es la retención. La Iglesia Apostólica es buena para ganar y para bautizar. La Iglesia Apostólica es buena para atraer personas. El detalle es cómo las retenemos. Es donde está el problema. Entonces el discipulado es clave. Porque hay mucha gente que simpatiza con el Evangelio, pero el Señor no nos mandó a ser simpatizantes. Nos mandó a ser discípulos. Entonces, el discípulo permanece, el discípulo se queda. El Señor ministró multitudes, pero para delegar la tarea, discipuló a 12. Entonces, pudo haber sido el primer pastor de una multitud, pero decidió pastorear, preparar a 12 y luego enviarlos a predicar. El discipulado de Jesús es fundamental. Ya han pasado ya bastante tiempo de eso, de todo lo que Dios hizo, ¿no? Jesús hizo. ¿Cómo ve, hermano, la iglesia de aquí a 10 años, la iglesia apostólica? Veo una iglesia que va a seguir avanzando porque está llamada a eso. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora en aumento hasta alcanzar la perfección. Y la medida es Cristo. Entonces, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir extendiéndonos. Veo una iglesia que va a seguir conquistando, veo una iglesia que va a seguir avanzando. Como les digo, no nada más en lo espiritual. O sea, si queremos una iglesia de clase mundial, pues tenemos también que establecerla legalmente en los países. Tenemos también que seguir enviando misioneros. Tenemos que seguir expandiendo y creciendo al interior, porque no puede haber explosión si no hay implosión. Entonces tenemos que implosionar aquí en México, en Estados Unidos y en los países donde ya estamos, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, y que en la medida que estos sigan enviando y todos cumplamos con
con el ser testigo del Señor en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia del Señor ha sido llamada a conquistar, y no es tanto por nuestros méritos, sino porque se nos ha dado un nombre y se nos ha dado poder y autoridad en ese nombre. Entonces no es para estar escondidos abajo de una mesa, es para permear, para impactar al mundo. Y bueno, hermano, como última pregunta, usted, hermano, con todo esto que me ha contado referente a la iglesia, referente a los trabajos que se están realizando, que se han realizado, ¿cómo se ve usted en ese plan que Dios ha estado trazando? Y con base a lo que ya ahorita usted nos contaba, de cómo vivió este proceso de la depresión, de su entrada a la iglesia, ¿cómo usted se ve en el plan de Dios ahorita que nos estaba contando? Pues yo me veo sirviendo, me veo involucrado donde Dios me llame, me veo obedeciendo a donde Dios me llame, a donde Dios quiera, y me veo en correspondencia a lo que Él ha hecho conmigo, a los milagros que yo he visto en mi vida, a la obra que Él ha hecho en mi vida, al privilegio tan grande de haber sido rescatado del mundo y trayendo. Me veo sirviendo, me veo predicando, me veo involucrado en el quehacer primordial al que el Señor me llamó, que es predicar. Yo no era pueblo, Dios me hizo pueblo para anunciar sus virtudes. Ahí es donde yo me veo involucrado, ahí es donde yo me veo trabajando. Mi esposa y yo, pues antes de quedar en esto, bueno, ella todavía sigue atendiendo una célula. Yo ya no puedo, pero sí, por ejemplo, ahorita nosotros estamos construyendo la casa pastoral y me salí a vivir en mi casa. En la casa pastoral, pues todo el mundo sabe que soy el pastor. Acá donde yo estoy, los vecinos no sabían que yo era pastor. Se empezaron a dar cuenta cuando los domingos empezamos a salir mi familia y yo, pues ya con corbata, con Biblia y todo eso. Y entonces ya algunos vecinos se han acercado y me han preguntado: pastor, ¿cuándo va a ser una reunión en su casa de esas que hacen ustedes? Y eso me pega a mí porque pues está uno ocupado acá, pero a mí me sigue llenando mucho me sigue llenando ver cuando las personas llegan a la iglesia, son tocados en el altar, empezar a ver domingo a domingo o jueves a jueves en la reunión de alcance los cambios que Dios está haciendo en ellos, y cuando piden el bautismo y te metes con ellos a la pila, esa es la satisfacción más grande, y yo me veo ahí, me veo haciendo eso. Lo demás, donde Dios me quiera poner, donde Dios me quiera usar, yo siempre diré: heme aquí, Señor, aquí estoy. Ahí. Así me veo. Wow, hermano, es toda una vivencia, toda una experiencia muy hermosa. Y sé que hay muchos detalles todavía más Sí. que se pueden contar. Y pues bueno, hermano, para ya concluir, algún mensaje. Imagínese que aquí está toda la iglesia apostólica. Está en la convención de Monterrey. ¿Qué le gustaría decirle? O sea, ahorita que... O sea, yo sé que cuando estamos en los cultos y todo, pues hay que seguir el programa y todo, ¿no? Pero ahorita algo que usted tenga en su corazón que quiera decirle a la iglesia. Bueno, estamos viviendo ahorita una etapa de transición de liderazgo en los distritos, y viene una transición de liderazgo también a nivel general. Y hay algo aquí muy importante que nosotros lo podemos ver, que Dios ha cuidado a través de los tiempos. Moisés lo menciona en el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y lo dice antes que... Habla de la eternidad de Dios y de la transitoriedad del hombre. Nosotros somos transitorios. En la Biblia nosotros encontramos las genealogías. Sí. Y algunos pues nos las brincamos, ¿no? Porque nos parece aburrido. Pero de repente en esas genealogías brinca un personaje y dice, aparte de decir, fulanito fue hijo de fulanito y vivió tantos años y engendró tantos hijos, de repente brinca un personaje y dice, este fue más ilustre, este hizo esto, este hizo esto otro. Y por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia un personaje llamado Matusalén que vivió casi 1000 años, pero esa fue su hazaña. Vivir mucho.
vivir mucho, pero ¿qué hizo con esos 1000 años? Y David no vivió tanto tiempo, pero la Biblia dice que sirvió a su generación, impactó a su generación. Entonces, en palabras de Moisés, él habla de que nuestra vida aquí se va de paso, se va rápido, rápido, rápido. Entonces dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es el consejo que yo le daría? Usa tu vida, usa tus dones, usa tus talentos, usa tu tiempo, usa tu casa, usa tu familia, usa tu carro, usa tus bienes para cumplir el propósito con el que Dios te ha servido, porque ese es el contenido que va a tener tu vida. Ese es el contenido que va a glorificar al Señor. Ese es el contenido con el que vamos a agradecerle o vamos a corresponder lo que Dios ha hecho con nosotros. Que nuestra vida tenga contenido que glorifique al Señor. Cierro con una historia chusca de un personaje al que fue mi rentero en el campo evangelístico de Imuris. Él fue pues una persona que se dedicó a negocios turbios. Muy turbio. Antes de entregarle su vida a Cristo. Okay. Entonces, pero cuando él se estaba saliendo del negocio, quiso contratar una agrupación musical para que le hicieran un corrido. Y a esa agrupación musical le salen muy bien los corridos. Entonces, él quiso contratarlos y pagarles. Pero cuando el vocalista del grupo le dijo, ok, no voy a decir el nombre, pero ni de la agrupación ni del hermano. Pero le pregunta el vocalista del grupo, le dice, oye, bueno, dice, ¿a cuántos mataste? No, a nadie, dijo, a nadie. No. ¿Qué hazaña hiciste? ¿Qué negocio hiciste? No, pues no, tampoco. ¿Qué carro? ¿Arreglaste algún carro? ¿Un carro así? No, pues tampoco. ¿Un caballo de carreras? Pues no, tampoco. ¿Un gallo de pelea, algo? Pues no, tampoco, no tú. Y luego le dice, pues no te puedo hacer un corrido, te voy a hacer una cumbia, le dice. Ya ven que las cumbias no dicen nada y repiten nomás. Entonces, que nuestra vida tenga un contenido que glorifique al Señor. De eso se trata y ese es el consejo que yo le daría. Usa tu vida y lo que Dios te da para que tu vida tenga un contenido que glorifique al Señor. Porque al final de cuentas... glorifique. Sí, que glorifique al Señor. Porque al final de cuentas es como... nuestra vida es como la paleta de hielo que sacas de la nevera. La sacas, si te la comes se va a acabar. Y si no te la comes y la tienes afuera, se va a acabar también. Entonces hay que usar nuestra vida y lo que Dios nos da para glorificar al Señor. Ese es mi consejo. Wow, no, pues hermano, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Es un privilegio enorme, la verdad que estaba muy emocionado cuando me comentaban que se iba a poder tener esta charla. Ya sé que ya es tarde, ya es muy tarde, la verdad, pero pues bueno, hermano, no me queda otra más que decirle pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Mi deseo es que Dios los bendiga a todos y hermano. Gracias. Dios los bendiga. Dios les bendiga.